tenemos un tema interesante ahora. Sí, tenemos un un tema con la salud también. Exactamente. Tenemos que conversar un tema vinculado a la maternidad y a la fertilidad, después de los 40 años. Y es por eso que el día de hoy queremos conversar respecto a esto junto al ginecólogo David Bantman, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Muy bien. Días. Hola, doctor. Hola, Bienvenido. muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Igualmente. Oiga, un súper tema el que trae usted el día. Bueno, traemos Bonito tema. nosotros y usted. Bonito tema. Poniendo y conversando. Bonito tema, ¿no es cierto? Sí. Cuéntenos un poco a lo mejor, con el avance de la medicina, pero siempre se ha hablado de que un embarazo a avanzada edad es riesgoso. ¿Es tan así? ¿Ha cambiado? Cuéntenos un poco, doctor. No ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo A ver, riesgoso, digamos. sí, lo que pasa es que como especie somos una especie que nos deberíamos reproducir a edades tempranas, Ok. Cuando hablamos de edades tempranas estamos hablando de bajo los 30 años. bajo los 30 años. Perfecto. Pero la sociedad decidió otra cosa. Ujú. Entonces la mujer decidió postergar su maternidad por distintas causas. Y el postergarla tiene un costo reproductivo. Ya. ¿Ya? Le cuesta más embarazarse que cuando era más joven y hay más complicaciones en el embarazo que cuando era más joven. Ajá. Doctor, ¿estas complicaciones están más asociadas y los riesgos a la madre o a la guagüita? A los dos. Estamos hablando de mujeres sobre 40 años, ¿verdad? Sobre 40. Sobre 40 le cuesta más, hay más riesgo para el pequeño de tener algún problema y hay más riesgo en el embarazo, de la evolución de ese embarazo. Aparecen más enfermedades en el embarazo que no aparecen en mujeres jóvenes. ¿Qué tipo de enfermedades, doctor? Perdón, Vicky. Por ejemplo, diabetes del embarazo, por ejemplo, hipertensión. ¿Gestacional? Diabetes gestacional. Ok. Diabetes gestacional, por ejemplo, trastorno hipertensivo del embarazo, hay más retardo del crecimiento intrauterino, hay más operaciones cesáreas. Doctor, y yo le quería preguntar ahí algo que igual cambia, que tiene que ver con si es el primer embarazo o no, porque es muy distinto una mujer que tiene su primer embarazo sobre los 40 años a que sea el caso de una mujer que ya va por el tercero o cuarto quizás, por ejemplo, a los 40 años, pero que quizás ha tenido hijos una década antes. ¿Cómo es ahí la dinámica? ¿Se mantienen también estos factores de riesgo Igual. o tiende a cambiar? No, igual. Probablemente la mujer que se ha embarazado antes se va a embarazar más frecuentemente, pero los riesgos del embarazo son los mismos que una mujer que se embaraza por primera vez y los riesgos de una pérdida reproductiva son los mismos que se embaraza por primera vez. O sea, la edad no te protege, la edad te aumenta el riesgo. Te aumenta el riesgo. ¿Y la cantidad de embarazos también, doctor? O sea, ¿influye que sea primerizo a tu tercer hijo, tu primer hijo a tu tercer hijo? No, probablemente mientras más hijos has tenido, la evolución de ese embarazo va a ser más simple, pero los riesgos se mantienen. Ajá. O sea, los riesgos de diabetes, los riesgos de hipertensión, los riesgos de operaciones cesáreas se mantienen. Ahora, doctor, ¿qué medidas debo tomar como madre o como padre, en este caso como familia, si es que yo tengo ganas de ser madre a una edad más avanzada? Es una decisión costosa. Ya. O sea, primero... ¿Estamos hablando económicamente? No. Estamos hablando emocionalmente, estamos hablando... Porque biológicamente te comportas distinto que cuando eres más joven. Te cuesta más embarazar. ¿Por qué te Dependiendo también del pot. No. Obviamente. Sí. Oye, pero perdón, bueno, pero chuta, yo soy... Pero si yo soy supongamos... perfecto, Claro, pero supongamos buen potro. Ya. Supongamos buen potro. Ya. ¿Ya? Te cuesta más embarazar. Ajá. Básicamente porque el huevo en la mujer que envejece con ella, Ya. a pesar de estar dormido. Ajá. Entonces es un huevo que se comporta biológicamente distinto. Ok. Doctor, yo le quería preguntar cuánto inciden también los métodos anticonceptivos. Antes me refiero particularmente al tema hormonal, las pastillas anticonceptivas o incluso también las inyecciones. Las mujeres que, por ejemplo, por más de una década, 2 décadas incluso, han estado consumiendo este tipo de hormonas. ¿Tienen alguna dificultad mayor a la hora de embarazarse, sobre todo también si es que ya es pasado los 40 años? No hay ninguna incidencia. Cuando tú suspendes el anticonceptivo, hablamos de los hormonales, el ovario despierta rápidamente y hace su pega sin problema, ¿no? Ah, ya. No tiene un impacto negativo el haberlo usado por un tiempo largo. Sí, por ejemplo,
si usaste dispositivo intrauterino. Ya, ahí cambia la dinámica. ¿Y por qué? ¿Cómo es en esos casos? Porque hay más riesgo de infecciones genitales asociadas. Claro. Ah, pero ahora, doctor, hablamos de que tiene un costo emocional alto y todo, pero ¿usted qué le recomendaría a una persona que está pensando a sus 38 años hoy día ser mamá? El ir, por ejemplo, a una consulta con usted, ver ciertos indicadores que a lo mejor usted podría decirle, ¿sabes qué? Es viable, a lo mejor hoy no es tan viable, estos son los costos asociados. Yo le sugeriría, mira, habitual uno habla de infertilidad cuando tienes un año de exposición. Ya. O sea, estáis probando un año y no te pasa lograste nada. embarazar, claro. Yo diría que si la mujer tiene sobre 35 años, la sugerencia es que pruebe 6 meses y si 6 meses no logra embarazarse, consulta. Ah, ya pasados los 6 meses, porque normalmente, claro, como un año más o menos el plazo que... Claro, pero Sí, una esos mujer 6 más meses en joven. una mujer mayor, el Sí, impacto es mayor El que si es tiempo, más joven. Claro. Entonces la sugerencia es que a los 6 meses, si no logró embarazarse, que consulte. Perfecto. O sea, efectivamente vuelva a consultar después de estos 6 meses y ahí tal vez tratar con otro tipo de tratamiento, que podría ser una inseminación artificial. Por ejemplo, o evaluar, por ejemplo, a lo mejor esa mujer no ovula y tú la puedes ayudar a ovular. A lo ¿Cuáles mejor son hay los que- tratamientos que hoy día ha ido avanzando la medicina y que efectivamente están a disposición de las mujeres que pudiesen sufrir algún tipo de infertilidad o que a lo mejor por edad ya se les hace más complicado el embarazo? Yo creo que el método más eficiente de embarazo en un mes de tratamiento en particular es el in vitro. Ya, ¿Por qué? Porque tienes un embrión. ok. O sea, el espermatozoide no tiene que llegar y juntarse con el huevo y fecundar y viajar. Entonces, el más eficiente es el in vitro. Sin embargo, mucha gente se beneficia de otras cosas más simples. Por ejemplo. Por ejemplo, programar tu actividad sexual en periodo fértil. Ok. Por ejemplo, ayudarla a ovular. Ajá. Por ejemplo... Y eso, doctor, por ejemplo, usted dice dentro de esta semana, chiquillos, pucha, traten de aumentar su frecuencia de relaciones sexuales. Sí. Ajá. Exacto. Y cuando hablamos de aumentar la frecuencia de relaciones sexuales, y esto no lo digo en broma, estamos hablando de una vez al día, tal vez 2 veces al día. A ver, los datos duros hablan de que si tú tienes una actividad sexual a la semana, tu posibilidad de embarazo en un año es un 18%. Ya. Si tú tienes entre 3 a 4 actividades sexuales por semana, tu probabilidad en el año es un 84%. Wow. Sube mucho. Entonces hay que hacer tarea. Sí, claro. Hay que hacer tarea. Entonces, Ajá. muchas parejas deciden hacer tarea en el periodo fértil. La vida nuestra es loca, los tiempos agitada, cansado, hombre, mujer. Entonces deciden hacer su Y sexualidad en el periodo concentrar fértil. tal vez ahí. Claro. Lo que pasa es que te funciona si te embarazas. Si no te embarazas en plazos cortos, vaya a tener una disfunción sexual, porque la sexualidad no se traduce en el embarazo. Claro. cual. Entonces la sugerencia es que tengas una vida, si estás buscando embarazo, que tengas una vida sexual frecuente, independiente del periodo fértil. ¿Cuánto puede influir la parte psicológica de un ser humano en este proceso? Digo, yo tengo amigos que mucho tiempo buscaron, por ejemplo, y se fueron a vivir de Santiago a Viña, cambió su energía y a los 2 meses o 3 meses se quedaron esperando guaguita. Yo creo que es importante, yo creo que es real, yo creo que el estrés te genera un impacto negativo sobre la reproducción. Por ejemplo, hay varios estudios, pero uno de ellos importante en enfermeras en Inglaterra que hacían turno, les costaba mucho más embarazarse que aquellas que no hacían turno. Ah, mire. Entonces, hay un componente del estrés en la reproducción. De todas maneras, los casos más típicos también, por ejemplo, las chiquillas cuando van a la prueba específica o la PSU, dejan de menstruar. Termina la PSU y los ciclos vuelven. O sea, tú no tienes un sistema independiente del ovario, del resto de lo que pasa contigo. Claro, del resto del organismo, del cuerpo, y obviamente también el factor mental ahí incide. Por supuesto. Oiga, doctor. Por lo mismo también, ¿qué tipo de consejo le podríamos decir a las mujeres que ya están pasadas una cierta edad, que podría ser por lo mismo quizás más difícil, pero además se ponen esta presión de decir, chuta, ya el reloj biológico lo tenemos en contra, está pasando los años, están pasando los meses y yo todavía no logro embarazarme? ¿De qué manera también? Porque cuesta mucho, obviamente, mantener la calma ante una situación así, sobre todo si es que lo que se desea es justamente el embarazo. ¿Cómo se puede ayudar a contener esas familias, esas mujeres, esas parejas en realidad? Yo creo que lo primero es entender si todo funciona bien. O sea, como te comentaba antes, no dejar pasar el tiempo como que ya va a ocurrir y ya va a ocurrir, porque a lo mejor hay ciertas enfermedades que tú no detectaste. Claro.
Entonces uno puede hacerse una idea de cómo está anatómicamente la mujer, cómo trabaja biológicamente y cómo trabaja el hombre también. Entonces tú puedes ayudar más específicamente. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Espera estos 6 meses, no lograste embarazarte, consulta, el especialista te va a estudiar a tu pareja y te va a proponer. Y de acuerdo a esa proposición, ustedes como pareja decidirán, ¿sabes que sí? Nos queremos asociar a este tratamiento o no. Perfecto, y ahí está clarísimo entonces también, doctor. Cualquier cosa, si es que hay alguien que tiene dudas, tiene preguntas, ¿dónde puede ubicarlo? ¿Dónde está el contacto? El contacto está con nosotros, Centro de Estudios Reproductivos, es ser.cl, es una página web, contestamos los correos y tratamos de ayudar en lo que más podemos transparentar. Ser con C, ¿cierto? Ahí sí, está apareciendo en pantalla en este momento don David Bantman, ginecólogo. Un aplauso gigante por haber estado esta mañana con nosotros, súper clarito en algo que efectivamente es un súper tema.